Bienvenidos, vamos a dar inicio a un ciclo de estudio del Talmud Babli. Vamos a comenzar obviamente en Berajot, hoja 2, porque como se dice, hoja 1 pertenece a Kadosh Baruj Hu. Y vamos a dar lectura a la Mishnah número 1. Esto es un resumen de la hoja 2, Talmud Babli, Berajot. ¿Desde qué momento puede ser recitado el Kiryat Shema de la tarde? Desde el momento en que los Kohanim entran para cenar de la ofrenda hasta el final de la primera vigilia. Esta es la opinión de Rabbi Eliezer. Pero los Jajamín dicen hasta medianoche. Rambam Gamliel afirma hasta el alba. Ocurrió una vez que sus hijos volvieron de un banquete y le dijeron: no hemos recitado el Kiryat Shema. Les dijo: si todavía no ha salido la aurora, estáis obligados a recitarlos. Pero no solo en este caso, sino en todos en los que los Jajamín han dicho hasta medianoche, la obligación subsiste hasta el alba. Si es así, ¿por qué dijeron los Jajamín hasta medianoche? Para apartar al hombre de la transgresión. La Gemara. Un resumen. La mitzvah de Kiryat Shema procede de la orden al acostarse y al levantarse, que se encuentra en Devarim 6-7. En primer lugar, se busca aclarar el tema del orden y que va de acuerdo al inicio del día, que principia por la noche, de acuerdo al relato de la creación del mundo, que es la noche antes que el día. Se analiza la primera respuesta de la Mishnah, desde el momento en que los Kohanim entran para cenar de la ofrenda. La Gemara debía ser más decisiva y mencionar que es desde el momento en que salen las estrellas. Pero no lo expresa así por la razón de depender de los Kohanim, que disfrutan de alimentos de teruma solo cuando estén puros. Después de estar por 7 días de purificación y se ha purificado en la mikvah, ya podrá comer de los alimentos, aun cuando solo podrá hacer el corbán que le corresponde hasta la mañana siguiente. Para entonces será el 8º día. La gente decía: se puso el sol y se purificó el día. Aquí se entiende que el que se purifica es el día, no la persona. Hay una baraita, la número 1. El momento en que los Kohanim entran para cenar de la ofrenda es cuando salen las estrellas. Bueno, la baraita es una Mishnah que llegó tardía al momento en el cual se estuvieron haciendo la recopilación de las diferentes Mishnayot que llegaban de distintos lugares de la región hacia el lugar donde comenzarían a redactarse. Al llegar tarde se incluyeron dentro del Talmud, dentro de la Mishnah, de la Gemara, pero se analizaron de esta forma, nombrándolas las baraitot o baraitá en singular. Hay una segunda baraitá que dice: ¿a partir de cuándo se hace Kiryat Shema? Desde que el pobre entra para cenar su pan con sal y termina el tiempo hasta cuando acaba de cenar. Pero la última parte va en contra de la Mishnah. En cambio, la primera parte es el mismo tiempo en que los Kohanim entran para cenar de la ofrenda. Los Jajamín dijeron que ese momento también es cuando salen las estrellas. Otra opinión menciona que el tiempo es aquel en que la gente cena la víspera del Shabbat. Ahora se vienen a comparar todas las opiniones para definir cuál es el momento correcto. Primero, a definir el tiempo del crepúsculo, que va desde la puesta del sol hasta que salgan las estrellas. Y un momento justo antes que salgan las estrellas es el momento correcto y llamado Ben Hashemashot. El momento en que los Kohanim entran para comer de la ofrenda, entran a la mikvah para hacer la purificación en Ben Hashemashot. Cuando emergen, ya ha comenzado el nuevo día. Las halajot, las leyes aprendidas en esta hoja son: número 1, el momento para sumergirse en la mikvah es en Ben Hashemashot. Número 2, un bocado de pan con sal ya es una cena. Número 3,
El momento de la cena para recibir el Shabbat es en Ben Hashemashot. Enseñanzas aprendidas. Número 1. La Gemara obedece a la Mishnah y la Mishnah obedece a la Torah. Nos vemos. Hasta luego.